¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el muy especial tiempo de la Navidad. El programa de la mano de la Santísima Virgen María bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, semana número 2 del tiempo de Navidad. Nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de los santos Basilio y Gregorio Nacianceno. San Basilio se consagró al servicio como arzobispo de Cesarea, doctor de la Iglesia y patriarca de los monjes de Oriente. Nació en el año 329. Tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Por otra parte, San Gregorio Nacianceno, doctor de la Iglesia, nació en Arianzo, en Asia Menor, en el año 325. Falleció en el mismo lugar. Fue muy buen amigo de San Basilio y fue educador de San Juan Crisóstomo. Campaña sobre campaña y sobre campaña una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis, recogido tu rebaño. Pastorcillo, voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Campaña sobre campaña y sobre campaña dos. Asómate a esa ventana, porque están haciendo Dios. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace. Mi corazón. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Campaña sobre campaña y sobre campaña 3, en una cruz ahí está hoy.
en Navidad y Año Nuevo, gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. AVA Comunicaciones les invita a unirse a la Santa Eucaristía ofrecida por las intenciones de tantos amigos de Colombia y del exterior, en gratitud por su adhesión a nuestros programas. Y bien, amigos, ayer estuvimos hablando mucho de la paz porque se celebraba el día de la maternidad divina, el Día Mundial de la Paz. ¿Y qué tiene que ver la maternidad divina con el Día Mundial de la Paz? Todo, porque la paz de Dios se expresa a través de las criaturas, y la criatura enteramente pura, impecable, concebida sin pecado, la criatura más autorizada, humana, criatura humana, porque Cristo es hombre y es Dios, perfectamente humano, pero perfectamente divino. Pero hablamos de una persona solamente humana, pero completamente santa, concebida sin pecado original. Es la persona más autorizada para hablar de la paz, porque fue el día de la maternidad divina. Nosotros no alcanzamos a comprender, sino a aceptar la enseñanza de Dios, porque comprender a Dios es imposible, hay que aceptarlo. Y Dios, para quien nada hay imposible, hizo su propia mamá, y en eso consiste el dogma de la maternidad divina, que ese que nació de María es Dios. María no le dio la divinidad, María le dio la humanidad a un ser que es divino. Entonces, ese Jesucristo, por ser divino, otorga el título a su mamá, Madre de Dios, porque María fue creada por Dios y es hija. Dios fecundó el seno de María, el Espíritu Santo, entonces es esposa, y Dios es la madre del Hijo de Dios, del unigénito, entonces es Madre de Dios. Y esta persona de María, la maternidad divina, es no título, sino este estado, no sabemos cómo decirlo, esta condición de María ser Madre de Dios, la hace por derecho propio ser Madre de la humanidad, título refrendado en la tarde del Calvario. Entonces es la mamá de la humanidad, y esa mamá de la humanidad es la Reina de la Paz, y por eso ayer y hoy estamos hablando de aquella fiesta tan hermosa de la maternidad divina con la cual empezamos el año civil. Omar. Alabado sean Jesús y María. Orlando, qué alegría continuar y que estemos hablando nuevamente de la paz a través de quien nos enseña que es la Reina de la Paz. En verdad que la Santísima Virgen María, al decirle sí al ángel, le dijo sí a la paz, porque sabemos dónde comenzó la perturbación, dónde comenzó la angustia. Cuando el demonio engaña a nuestros padres, Adán y Eva, y se comete el pecado original, ¿qué es lo primero? Ellos sienten miedo, se esconden de Dios, se esconden de la intimidad porque ya no tienen paz. Y sabemos qué viene después. Los pobrecitos son arrojados de la intimidad de Dios, del paraíso terrenal. Y además viene esa consecuencia, Caín matando a su hermano Abel, y todas esas cosas que fueron viniendo después, donde la humanidad entera entró en una crisis, en una falta de paz. Y al no haber paz personal, pues entró entonces la perturbación y la guerra. Nosotros sabemos realmente que la perturbación y la falta de paz no viene de Dios, viene del enemigo. Incluso San Ignacio de Loyola, gran maestro de discernimiento de espíritus, nos decía lo mismo que nos enseña la Virgen de Medjugorje. Dice, miren, cuando ustedes no tienen paz, ustedes no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque si no aceptan la paz del corazón y no tienen paz del corazón,
el mundo se perturba y esta perturbación viene de Satanás. Así es muy directo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el mundo si hay tensiones, si la gente no tiene paz? No tiene paz. Es impresionante la cantidad de personas que nos encontramos día a día deprimidas, angustiadas, desesperadas, inclusive pensando en quitarse la vida. No le encuentran un sentido a la vida y no tienen paz. Si no se vuelven a Dios, que es lo que pasa con Adán y Eva, que salen del paraíso, pierden la intimidad con Dios. Hoy en día muchas personas, si no vuelven a Dios, no van a tener paz. Sabemos que la paz se obtiene en la cruz. Eso es una cosa muy interesante, porque la Virgen nos ha dicho muchas veces, vea, si ustedes tienen un problema muy grande, muy serio, muy difícil, tienen una angustia, vayan a su casa, en un rinconcito, siéntense una horita a mirar la cruz, a mirar el crucifijo. Y mírenlo, quédense ahí y cuéntenle a Jesús lo que ustedes están viviendo, pero cuéntenselo, díganselo. Y dice la Virgen que de la cruz saldrán unas gracias especiales. ¿Por qué? Porque Jesús lo sufrió todo, absolutamente todo. Y nos va a dar la fuerza para la paz. Entonces, cuando una persona vuelve a Dios, va a encontrar, lo primero que va a encontrar es la fe de nuevo. Le va a abrir el corazón a Jesús y va a empezar a orar. La oración y la paz van de la mano. La persona que ora es porque cree, porque tiene fe, o porque necesita. Todos necesitamos ser felices. Todos anhelamos ser felices. Todos queremos la paz. Pero la Virgen María nos enseñó, yo vengo a decirle al mundo que la paz es necesaria para la salvación del mundo, pero sin oración no van a tener paz. Entonces entrar en nosotros mismos, comenzar a encontrarnos con Dios, comenzar a orar como sea, así sea con ese dolor, orar desde el dolor, orar desde la preocupación, orar desde esa oscuridad que tenemos, también es importante. Dios es nuestro papá, Él sabe de nuestras tristezas, sabe de nuestras angustias, y cuando le abrimos el corazón, Él entra y Él comienza entonces a sembrarnos la paz. Hombre, esa noción de la paz hay que introyectarla, hay que asimilarla. Es un esfuerzo, Omar, porque en teoría sabemos qué es la paz, pero en la práctica no sabemos qué es la paz. Has dicho el resultado de la paz como consecuencia de la oración, y uno debe, pues, por lo menos aceptar una realidad. Si no se ora, no hay paz. Es decir, no se encuentra, y atrevámonos a decirlo, no existe una persona que tenga paz sin orar. Bien sea que no viva peleas, que no sea un elemento activo en un conflicto, que no esté disparando. De los que están disparando, pues desde luego que no tienen paz. Pero hablemos de la gente común y corriente. Una persona que no está en el desorden social, no roba, no mata, en fin, pero no ora, no tiene paz interior. Revise la conciencia o revisémonosla, que nosotros somos esos. Tenemos rencillas, tenemos quien nos cae mal, nos achapamos los bienes y no hacemos la caridad con el prójimo. Hablamos de las personas, sentimos desasosiego. Ahora, socialmente vemos que es una persona de bien, pero un momentico, es que esa no es la garantía de la paz interior. Lo que la Virgen nos dice en esos maravillosos mensajes de Medjugorje es el alcanzar un estado interior de paz. ¿Cuánta gente hay que vive íntimamente en paz y sin embargo tiene problemas? Pero esos problemas no le perturban el interior de paz que tienen. ¿Me comprendes el pensamiento, Omar? Claro, el Señor es maravilloso, Orlando, cuando empezamos a orar. Mira, tenemos dos elementos que Jesús a través de la Virgen nos ha enseñado para profundizar enormemente en la paz. El uno va a ser el sufrimiento, el dolor, y el otro es la cruz. Eso se da en el nivel 6 de oración, como lo explicaba Santa Teresa de Jesús en las Moradas. Es decir,
tenemos que pasar por una serie de etapas. Cuando empezamos a orar, como la Virgen nos dice, entrar en el corazón, y como lo dice el Señor en Mateo 6:6, tú Orlando, tú Omar, cuando vayas a orar, entra en tu corazón, entra en tu aposento, cierra las puertas y ventanas, es decir, los sentidos, y tu Padre que está allí en lo secreto te recompensará. ¿Con qué nos recompensa el Padre cuando yo entro en el silencio de mi corazón a orar en mi rinconcito? San Lucas dice que si nosotros que somos malos y nuestros hijos nos piden un pescado, no le vamos a dar una piedra. Si nos pide un pan, no le vamos a dar un escorpión o algo así. Y que si somos malos y sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, si se lo pedimos? Entonces la Virgen María en Medjugorje nos viene a enseñar, nos dice, ustedes no saben orar. Lo primero que ustedes deberían pedirle al Padre es el don del Espíritu Santo. Porque a través del don del Espíritu Santo van a llegar todos los dones, sabiduría, ciencia, etc. Y van a venir los frutos. Y entre ellos viene la paz. Viene el don de la oración también. Cuando nosotros hemos hablado a través de la Escuela de María varias veces de la oración de recogimiento y quietud, y después cuando hicimos un programa el año pasado, en septiembre, sobre recogimiento, quietud y sanación, explicábamos que hay muchas personas que van desarrollando una ansiedad tremenda y también lo que llamaríamos se van intoxicando emocionalmente. En los 4 niveles del cerebro, sobre todo en el nivel inferior, entran todas las informaciones internas y externas, el cerebro no las asimila. En el segundo nivel del cerebro, el cerebro regula, pero afecta al sistema, por ejemplo, el sistema de autoprotección. Y en el tercer nivel, inconscientemente el cerebro guarda sentimientos, emociones, cosas. En un 90% de esa información queda en el cerebro, como programas, como perturbaciones. Y ahorita te pongo ejemplos concretos. Y entonces apenas un 10% es lo que podemos digerir con la parte racional. ¿Qué ocurre en ese 90% que queda intoxicando nuestro interior? Va a generar una cantidad de hormonas terribles. Por ejemplo, cuando uno tiene una preocupación, una ansiedad, una angustia, comienza a generar cortisol. Tanto cortisol para defenderse que el mismo cortisol intoxica el organismo. ¿Qué hace un buen psiquiatra? Pues te va a mandar pastillas para bajar la ansiedad, para dormir, para calmarte, pero no te va a quitar la causa raíz que te está generando el cortisol. Pero cuando tú oras, entra en el silencio de tu corazón. Mira, por ejemplo, 10 minuticos, 15 minutos al diario de silencio, sentarme en un rinconcito en mi casa, hablar con Dios en silencio y a contarle lo que estoy viviendo, o a quedarme simplemente en silencio en la amorosa presencia de Dios, se genera otra hormona que se llama oxitocina con X, que es la hormona del amor. Y se comienza a desintoxicar el cuerpo del cortisol y de otras hormonas que generan adicción. Esto es muy interesante, Orlando, porque estoy hablando de cómo la oración, de una manera científica, al entrar Dios en el inconsciente y dejar que el Espíritu Santo, que sí conoce todo mi inconsciente desde el vientre de mi madre, hasta el día de hoy, conoce mis traumas, mis dolores, mis angustias, mis programas, el Espíritu Santo me limpia en la oración. Por eso la Virgen María nos decía por allá en un mensaje, una frase que decía, tienen que orar mucho. Y no se dan cuenta que una jornada transcurrida, o sea, un día sin oración es algo grave. Esfuércese por orar cada día. La oración es la única vía que lleva a la paz. Si oran y ayunan, lo que pidan, lo obtendrán. Porque claro, abren el corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra en su subconsciente y limpia profundamente. Yo he visto 2 maneras muy interesantes en que la gente entra en descanso en el Espíritu, que es un regalo de Dios. Una, cuando un sacerdote o una persona con un carisma impone las manos, la persona cae físicamente en descanso en el Espíritu. Y allí se queda sabroso y no sabe qué le pasó. Lo que pasó fue que liberó una cantidad de cosas que llevaba en el interior y aquel volcán de emociones, de toxinas que tenía en el inconsciente salieron. Algunas. Pero cuando oramos todos los días,
con persistencia, con perseverancia, cuando lo hacemos ante el Santísimo en silencio, empezamos a tener ese mismo efecto. Se va produciendo una sanación interior, se va produciendo una paz profunda, porque el Espíritu Santo va limpiando el corazón. Como, digamos, como si ustedes ven un río que le cayó una piedra grande y se alborotó el barro y se puso sucio el río. Y a medida que ustedes van orando es como si va corriendo el agüita, va corriendo el agua, se va aclarando el río y se va limpiando. Este fenómeno ocurre con el Espíritu Santo a medida que oramos. Hay sesiones también muy profundas de evacuación de problemas emocionales y espirituales a través de la oración de silencio. Ocurre periódicamente que cuando se practica la oración se entra en lo que San Juan de la Cruz, que lo celebramos el mes pasado, el 14 de diciembre, nos enseñaba en lo que es la noche oscura del sentido, la noche oscura del alma y los desiertos, la subida al Monte Carmelo. Entonces la oración con el corazón limpia el alma, limpia la mente, limpia el cuerpo y se producen sanaciones. Se producen sanaciones. Hay gente que le ha desaparecido el cáncer, le ha desaparecido la epilepsia, la migraña, problemas gástricos, problemas de mal genio, comportamientos, inclusive se dan liberaciones de vejaciones diabólicas. O sea que la oración nos va a llevar a una paz profunda, pero hay que persistir en la oración. Por eso la Virgen dice, un día transcurrido sin oración es algo grave. Y ahí entendemos entonces cómo ella, la maestra, la reina de la paz, la madre, al traernos a Jesús, nos trae la paz. Nosotros, al abrirle el corazón verdaderamente a Jesús en la oración, en el Santísimo, en la confesión, estamos permitiendo que Dios entre en el inconsciente. Miren, los psicólogos y los psiquiatras hacen un esfuerzo profesional por ayudarnos. Y a veces nos dan medicinas que nos salvan, porque nos ponen a dormir o nos bajan la ansiedad y ya la gente no se quiere suicidar. O sea que, por favor, que Dios bendiga a los psiquiatras, que Dios bendiga a los psicólogos, que Dios bendiga a los profesionales de la medicina que ayudan tanto. Pero ellos no pueden entrar a las profundidades del inconsciente, no pueden entrar a los traumas que la persona tuvo desde la infancia o desde el vientre de mamá, sino que ellos entran puntuales a una consecuencia que está ocurriendo ahorita. Pero a través de la oración, el Espíritu Santo entra a las profundidades de nuestro ser y la sana. Y por eso es que la oración nos da la paz. Entendiéndose que ese proceso, ese resultado de la oración, esa revisión interior, esa sanación, nos libera de muchas enfermedades. Pero hay sufrimientos que Dios permite, pero no quitan la paz. Por ejemplo, una persona ora y no se le va, un ejemplo, pongamos, un dolor de cabeza, una migraña permanente, pero esa persona va a llegar a entender que Dios le permite, Dios no manda nada malo, pero le permite ese sufrimiento para su propia salvación. No pierde la paz, la está ofreciendo. Es decir, tiene paz interior, no está renegando, no está diciendo ¿por qué a mí? Tanto orar y esto no me cura. No, ahí no hay paz. Es que la paz interior solo la puede escribir el que la conquista. Definitivamente los santos inclusive han pedido el sufrimiento, como Santa Laura, claro, y muchos más, porque es que el sufrimiento, el dolor y la cruz son las dos llaves para hacernos humildes, y la humildad es el secreto que atrae a Dios de una manera increíble. Pero el sufrimiento que permite Dios, no el que se busca a través de una enfermedad psíquica, el masoquismo, por ejemplo. Y un sufrimiento ofrecido. La mayoría de los sufrimientos de la cruz llegan, no los buscamos. Exacto. Pero nosotros también vamos a darnos cuenta de que si Dios quiere, nos puede sanar de inmediato. Claro. Y si Dios no quiere, nos permite eso para que esa cruz nos purifique, reparemos y podamos tener la paz eterna y no pasemos por el purgatorio. Todo eso. Qué extraordinario. La oración da toda esa reflexión.
Uno también piensa, y creo que has tenido toda la razón, en alabar la ciencia que posee el psiquiatra y el psicólogo. Pero sin la oración, el paciente queda en la mitad. Así que hagamos una pequeña oración por la paz de ustedes. Santísima Virgen María, Reina de la Paz, envía una bendición de paz a las personas que están enfermitas para que tengan paz del cuerpo, los que tengan angustias, preocupaciones, problemas económicos, problemas emocionales, familiares. Madrecita, bendícelos. Pídele al Espíritu Santo que los ilumine y les ayude a encontrar la paz. Que la paz reine en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros países y en el mundo entero. Amén. Amén. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos en ABA Comunicaciones una serie de esculturas pequeñas de todos los santos de nuestra devoción. San Francisco, San Jerónimo, San Antonio, en fin, San Roque, San Isidro Labrador. Muchos bulticos de santos. Esa simpatía que tenemos los católicos por las imágenes, que son verdadero lenguaje para leer las virtudes, los santos, las imágenes. La imagen vale más que 1000 palabras, dice el adagio. Entonces, con muchísimo cariño, también es un regalo que podemos escoger para nuestras amistades. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.